Hola, a quienes les hablamos, Henry Rotana. María Fernanda Sánchez. Queremos ser sus amigos en los campos de la agricultura, jardinería, huertos, ganadería y todos aquellos temas que estén relacionados con el mundo agropecuario. Aspectos técnicos del mundo agropecuario convencional, orgánico, hidroponía, así como entrevistas con autoridades académicas, empíricas y políticas, se las vamos a tener por este medio y otros medios a futuro. Si usted considera que tiene un proyecto de interés y desea publicarlo por este medio, contáctenos que con gusto le ayudaremos. Así que sin más preámbulos, iniciemos con el tema de hoy. ¿Les suena el nombre Angiostrongylos? Posiblemente nunca lo has escuchado, pero sí que conoces este animalito que vas a ver acá en la pantalla. Correcto, la babosa. Es un molusco que por su sola presentación es desagradable a la vista, pero más desagradable cuando sepas lo siguiente. Angiostrongylos costarricensis es un parásito que se descubrió en Costa Rica en los años 70 por el microbiólogo Pedro Morera. En aquella oportunidad no se conocía nada sobre el ciclo vital y se conocían de algunos casos de pacientes que tenían dolor abdominal y tenían ciertas alteraciones a nivel sanguíneo y a nivel clínico que hacían sospechar de que esos dolores abdominales tan fuertes y que se volvían crónicos y eran importantes y que algunos inclusive ocasionaron mortalidad, se asociaba con algún parásito. Y tal vez ustedes se preguntan, pero ¿a esos qué les pasa? ¿No es que este es un programa agropecuario y ahora le dio por asuntos médicos? La respuesta es sencilla. La babosa es una plaga de interés agronómico, muy importante en cultivos como frijol, vainica, lechuga, entre otros, que ocasiona serios daños económicos al productor por la apetencia que tienen estos moluscos a estos alimentos. En este sentido ya pueden ustedes comprender que el control que hagan los agricultores con la babosa en el campo no solamente va a traerles beneficios económicos, sino que también van a ayudar a disminuir el riesgo de que una persona se infecte con este nematodo. En el caso del frijol y de la vainica, pues es necesario su cocción para el consumo humano, pero en el caso de las lechugas, por no cocinarse, sino que se consume fresca, debemos aumentar las normas sanitarias para que este producto nos llegue de la manera más inocua posible a nuestra mesa. Posteriormente pues se descubrió que eran causados por este parásito y que probablemente la ingestión de las babosas comunes de las casas, en particular una especie que se llama Sarracínula plebeya, era tal vez el principal factor por el cual se transmitía este parásito. Por lo tanto, este parásito tiene un ciclo de vida, ahora que se conoce un poco mejor, en donde se conoce que la forma más efectiva para que se transmita al ser humano es la ingestión, ya sea accidental o algún niño, por ejemplo, muy pequeño que se lleve a la boca estos moluscos y se los coma, y que cuando estos moluscos contienen larvas en gran cantidad de este parásito, entonces ese es el factor de riesgo principal. ¿Y ese ciclo de este nematodo en el humano cómo ocurre? ¿Cómo sucede ese ciclo de vida? Bueno, las ratitas van a consumir las babosas que contienen larvas de este parásito, y dentro de la rata es donde este parásito tiene su hábitat natural, en el intestino de las ratas. El ser humano en realidad es un hospedador accidental de este parásito, y por eso, ¿verdad? Como el ser humano es un hospedador accidental, nuestro sistema inmune no está acostumbrado, ni tampoco el parásito está adaptado a nuestro cuerpo, y entonces la reacción contra el parásito es sumamente severa. Entonces hay mucha inflamación en el intestino, en las arterias del intestino, y por eso entonces cuando este parásito llega al ser humano suelen suceder infecciones graves. Y una vez que se consumen estas babosas, este parásito pues llega al intestino y es capaz de penetrar la mucosa del intestino y viajar por los vasos sanguíneos y llegar a diferentes órganos, pero principalmente se van a alojar en los vasos sanguíneos que alimentan al tejido intestinal. Y por eso ocasionan allí se vuelven adultos estos parásitos y ocasionan allí grandes problemas, ¿verdad?, para la circulación intestinal, y entonces
Allí es donde surgen ese dolor abdominal, esas alteraciones en la sangre y alteraciones clínicas muy importantes que pueden conllevar incluso a la mortalidad o a la necesidad de cirugía y la aparición de complicaciones. En el área de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el área de estadística, se reporta que para el año 2021 se reportaron tan solo 3 casos, y de esos 3 casos, lastimosamente, fueron niños menores de 14 años que consumieron algún producto sin el lavado del caso. Esos casos, ¿verdad?, son muy pocos en las últimas décadas, incluso con cierta disminución en los últimos años. Y esto, sin embargo, como yo les comentaba, no significa que estos datos sean datos fidedignos de cómo está la situación epidemiológica. Por la razón de que es muy difícil, ¿verdad?, diagnosticar este parásito en el humano. La otra manera es hacer estudios en los moluscos, en las babosas y en los caracoles, y buscar allí las larvas de este parásito. También hacer estudios en los hospedadores definitivos naturales, que son las ratas y algunos ratones de campo. ¿Okay? Entonces, en sitios en donde se encuentran ratas y babosas y se encuentra este parásito, es posible entonces que se lleve a cabo el ciclo de vida. Nosotros visitamos la finca de Juan Bosco y nos llena de confianza el esfuerzo que hacen nuestros agricultores para evitar la presencia de esta babosa en sus lechugales, y por tanto que el producto que llega a sus hogares llegue lo más sano posible. Hidropónicos de Irazú, utilizamos cebos y repelentes para un mejor producto, para combatir la babosa en campo, para que sea un producto limpio y llegue al consumidor lo más limpio posible. El esfuerzo que hacen estos productores de lechuga para disminuir el riesgo de contaminación por babosas es de admiración. Ellos utilizan cebos a nivel de sus fincas para bajar la población de babosas y por lo tanto disminuir el riesgo de contaminación. Transportan las lechugas en cestas plásticas que han lavado previamente. Cuando llegan a sus bodegas, que son como centros de acopio, ahí lavan el producto uno a uno, o una a una, porque son lechugas, ¿verdad? Para eliminar la contaminación de campo, y finalmente las sumergen por un tiempo prudencial en una solución de agua con cloro, pues para que en caso de que aún así se haya colado alguna babosa, disminuir aún más el riesgo. No hay duda que el Angiostrongyllus es un riesgo latente y que no debemos bajar la guardia, pero por otro lado, el desconocimiento y noticias sin fundamento han ocasionado que productos como la lechuga, pues las personas dejen de consumirlo. Ahí es donde nosotros en AgroRed debemos ser responsables y escuchar a los que verdaderamente saben. ¿Qué conocemos nosotros? Bueno, recientemente nosotros realizamos unos estudios en cultivos de lechuga y chayote en la zona de Cartago. En esos cultivos, de chayote en la zona de Ujarrás y de lechuga en la zona de Cartago, en la zona montañosa de Capellares, principalmente, y también en la región de Coronado, en la zona de Cascajal. En cultivos de lechuga allí y cultivos de chayote en Ujarrás, muestramos en conjunto cerca de unos 300 moluscos, entre babosas y caracoles, sobre todo babosas, de esta especie Sarracenia plebeya, que se conoce que es una especie que puede albergar una gran cantidad de larvas de este parásito. Procedimos a estudiarlas en el laboratorio, disectamos estas babosas con mucho cuidado y llevamos a cabo un procedimiento para poder determinar si estaban presentes larvas de esta especie de parásito. Y de esas más de 300 muestras, finalmente no se encontró ningún parásito, ninguna larva de este parásito en Angiostrongyllus costarricensis dentro de esas babosas. Entonces, pareciera así preliminarmente que es probable que este parásito no se encuentre presente, por lo menos en esos cultivos de chayote, en Ujarrás y en cultivos de lechuga en Cartago. Por supuesto que estos son datos muy, muy pocos todavía, hay que seguir acumulando datos y seguir estudiando otros factores ambientales que pueden hacer
que puedan promover que este parásito no se encuentre presente pues en esta región. Al igual que don Juan Bosco, la mayoría de nuestros agricultores son muy conscientes con el manejo a nivel agrícola y a nivel de post cosecha, y entre todos debemos apoyarnos. Según el último censo agrícola en Costa Rica, hay cerca de 800 hectáreas sembradas con lechugas. Es un producto súper intensivo que genera una gran cantidad de mano de obra. Mal haríamos nosotros confundir a los consumidores con miedos infundados, sino más bien lo que queremos es incrementar nuestra confianza con lo que hacen nuestros agricultores. Eso sí, siendo responsables nosotros en nuestros hogares, y una vez que adquirimos nuestras frutas y verduras, pues que las lavemos a conciencia. Esperemos te haya gustado este capítulo. Te agradecemos, te suscribas en nuestras diferentes redes sociales, nos des un me gusta, te suscribas y nos recomiendes con tus amigos y tus familiares. Y recuerda, en tu comunidad, en tu familia, hay un profesional en agronomía afiliado al Colegio de Ingenieros Agrónomos que está esperando le consultes. Chao. Chao.